Química, es el último módulo de este diplomado que ha sido largo, ha sido extenso, que ha abordado diferentes temáticas, pero que es bastante enriquecedor en términos de la formación. Así que agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por su participación constante, por la conexión también y por su asistencia, por supuesto, porque como ustedes saben, el diplomado no tiene como obligatoriedad la asistencia, pero sí como una necesidad, ¿cierto? Porque si no nos vamos perdiendo el hilo del proceso, si es que no vemos las grabaciones, así es que se complica un poco, si no estamos pendientes. Así que por ese motivo les agradezco su participación, la asistencia de hoy día. Esperemos que aumente el número en el transcurso de esta primera clase, que va a ser una clase bastante sintética, porque va a ser una clase de presentación del... Bien, vamos a presentar el módulo el día de hoy y ya el viernes, ¿por qué les digo el viernes y no el jueves? Les voy a explicar de inmediato. El día viernes vamos a dar las explicaciones correspondientes al trabajo de este módulo, que es solo un trabajo, pero es un trabajo aplicado de investigación, ¿bien? Que es individual. Yo no sé por qué se me ocurrió plantearlo de esa manera, porque igual es largo revisar, pero vamos a ir avanzando clase a clase. Así que es importantísimo la asistencia a estas clases, a este último módulo. Ya lo voy a ir reforzando por el WhatsApp. Refuercen ustedes también a sus compañeros y compañeras, y que ya se conocen durante este periodo. Refuercen que la asistencia a este módulo es importante, porque vamos a revisar avances, dudas y consultas clase a clase desde el viernes en adelante. Ahora, ¿por qué les digo el viernes? Porque el día jueves con CEPA tenemos el lanzamiento de TFE, que es el test de funciones ejecutivas mediante la comprensión verbal, de manera presencial. Y ese evento va a durar hasta las 18:30, 19 horas. No alcanza a volver para tomar la clase. Entonces, les quiero pedir el favor y la comprensión que por ese motivo, que es un evento importante para CEPA, ¿cierto? Que traslademos la clase del jueves para el viernes a las 7:30. ¿Les parece? Es un motivo justificadísimo. Ahí me están diciendo que sí, perfecto. Sí, es entendible. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. Sí, tenemos que ir al evento. Bonito. Sí, no hay problema por acá tampoco. Gracias, Paulina. Bien, me quedo contenta con eso entonces. Nos vemos en la segunda clase el día viernes entonces. A las 19:30, por supuesto, la secretaria académica les va a enviar el link, como es costumbre, para la conexión a través de WhatsApp, y nos vemos el viernes sin problema, ¿ya? Porque el jueves vamos a estar de lanzamiento de TPE, así es que esperamos que todo salga súper bien en esa actividad que va a ser en una universidad, así es que va a ser bien potente para nosotros. Y eso. Bien, voy a comenzar por el principio porque les he dicho un par de cosas, les hablé de la importancia de la asistencia en este módulo, les hablé de este cambio de fecha que vamos a tener, me faltó agradecerles la comprensión de la semana pasada, yo estuve un poquitito delicada de salud, pero sirvió como receso y está bien, porque igual venían de los módulos seguidos y el último módulo que cursaron fue un módulo bien potente, el que tenía que ver con psicometría. Entonces, se agradece también la comprensión por parte de ustedes respecto a la semana que pasó, pero vamos a continuar como si nada de aquí hasta que terminemos las fechas que corresponden. Ignacio. Hola, hola. Acá Aaron, en este caso. Quería consultar algo, es que se me apagó el computador justo en el momento preciso. Con respecto al tema de horarios, ¿cómo se distribuirá en ese sentido? Porque no alcancé a escuchar eso, disculpando la pregunta. Vamos a tener clases los martes y los jueves, como siempre, Ya, desde las 7:30 en adelante. Pero esta semana particularmente, por un evento de CEPA que tenemos, que es el lanzamiento del test TFE, del test de funciones ejecutivas mediante la comprensión verbal, ya. vamos a trasladar la clase del jueves para el viernes, solo por esta semana. Ya, A las ok. 7:30. Ya, ok. Muchas gracias. Ignacio, yo lo conozco a usted, ¿cierto? Sí, me conoce. Me hizo Sí. clase. Y Camila también. Sí. Alumnos Tantos del años, Sí. ST. 8 años ya. tantos años, chiquillos. Justamente. Qué bueno reencontrarse en estos espacios. Así es, pues. Bien, como les decía, yo empecé, bueno, hay que empezar por el principio, yo empecé diciéndoles muchas cosas, agradeciéndoles, ¿cierto? Diciéndoles lo de la asistencia, también recalcándole este cambio de jornada que vamos a tener esta semana excepcionalmente, pero también tengo que presentarme, porque si bien yo conozco un par de personas de acá, no todos me conocen, quizá ninguno, así es que tengo que presentarme. Mi nombre es Javiera Carrasco Cursach, soy psicopedagoga, magíster en investigación social y desarrollo, especializada en psicopedagogía clínica de la Universidad de Buenos Aires. Hace tiempo tomé esa especialización, hace varios años ya. Em, Doctorante en educación, estoy terminando el doctorado, por fin, ha costado sacarlo, pero estamos terminando, así es que mándenme ánimo, por favor, que se me juntaron estas cosas. Y, por supuesto, directora académica de CEPA, ya, para que me conozcan desde ya. Tengo 2 hijas, yo viví hasta el año pasado en la ciudad de Los Ángeles, me vine a vivir a Temuco, el año pasado, ya llevamos un año viviendo acá con las niñas, mi hija mayor está en la universidad, mi hija menor en el primero básico, pasó a segundo básico, pasó, digo yo sí, porque termina las clases el viernes, pero no quedó repitiendo, así es que bien, pasó de curso. ¿Qué más le puedo contar? Eso, estoy viviendo en Temuco, una ciudad agradable, tranquila, estamos bien acá,
Trabajo también en la Universidad Autónoma de Chile, allí vamos a hacer el lanzamiento. Trabajo en la carrera de psicopedagogía, particularmente en la licenciatura en psicopedagogía, haciendo clases, y en el Instituto Profesional IPG como coordinadora del programa PINCES, que es el programa de acompañamiento al aprendizaje, ya que es un programa que nace de la lógica de la inclusión, ¿cierto? Y del acompañamiento psicopedagógico a estudiantes de la misma institución que lo requieran en su proceso de aprendizaje, en su proceso académico. Eso les puedo contar sobre mí, para que me conozcan un poquito. Y ahora les voy a contar cosas respecto a la asignatura, así es que les voy a compartir pantalla. Y como les decía, esta clase va a ser una clase cortita, porque vamos a presentar el módulo, vamos a presentar el módulo, y el día viernes vamos a centrarnos 100% en lo que respecta al trabajo final de este módulo, que lo vamos a ir trabajando sesión por sesión, ¿ya? Así es que esto es constante, hay que irlo trabajando día a día, semana a semana, porque si no, no lo vamos a lograr, y la idea es que lo logremos todos y todos, ¿ya? En conjunto. Y digo en conjunto porque yo lo voy a ir... qué bueno, Ignacio. Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo lo del libro. Los días de hoy, profe. Qué bueno, me alegro mucho. Qué bueno, qué buen recuerdo. Les iba a decir que la idea es que todos logremos y todas logremos desarrollar este trabajo de la mejor forma posible, y me incluyo, porque yo los voy a ir guiando y las voy a ir guiando en el proceso completo, porque es un trabajo de investigación aplicado. Desde ya piensen en un caso con el que puedan trabajar, porque van a tener que aplicar una evaluación psicopedagógica clínica, ¿ya? Así que van a necesitar a alguien. No sé cómo lo van a hacer ahí, puede ser un niño, niña, joven, adolescente, adulto, persona mayor, quien ustedes quieran, con los instrumentos que ustedes quieran, pero necesitan a alguien. Valeria. Profesora, ¿puede ser algún familiar? No tan cercano, sí. Ya. No tan cercano porque van a haber cosas muy sesgadas y la idea es que ustedes elaboren una hipótesis. Camila, ¿De qué edad aproximadamente? ustedes lo deciden, Ya. porque nosotros podemos trabajar en todos los rangos etarios, así que no hay problema. ¿De 5 años? Se puede. Ya. Sí. Marcela, Sí, es que estaba pensando en eso porque los niños salen esta semana del colegio y, por ejemplo, yo trabajo también en un centro y ya no he tenido niños tampoco, los papás como que ya no los han llevado, porque estaban, claro, preparándolos uno, por ejemplo, apoyando un poco también en lo que era pruebas y cosas así, y ya no hay niños. Entonces igual está como complejo a esta altura del año. pero una persona adulta, Hijos me dijo que no podían ser, para que no fuera algo tan cercano. los hijos no. Ya. Sobrino, primo. ¿Los suegros pueden? Ya, un suegro puede Ya. ser suegra. ¿El esposo? No, el esposo no. Para analizarlo, es para mejor. Para saber. Ni el esposo ni los hijos. Ya, pero los suegros sí. Sí, los suegros pueden ser. Ya. Que no sean de su núcleo más directo, ¿ya? Y de cualquier edad. Porque nosotros podemos trabajar en todos los rangos etarios, recuerden eso, en todo el ciclo vital. ¿Bien? Así es que recordar eso, y si lo escriben por WhatsApp sería ideal para la gente que no vino. A ver. Voy a leer a Paulina. Sí, estoy grabando la clase, Paulina, y caso hipotético podría ser en una última instancia si no tienen a nadie, ¿ya? Pero la idea es que apliquen un instrumento para que hagan la recogida de datos y todo eso. Ya, profesora, sí se lo consultaba porque yo podría, claro, aplicárselo a mi hijo o a mi esposo, pero claro, usted me dice que no debe ser tan cercano, digamos, No. pero no tengo suegros tampoco, entonces por eso como lo otro que podría haber sido. Por Y eso un le- primo, prima, es que mi familia es muy cortita y como que no tengo mucha familia, sinceramente, y y hermanos un tampoco. vecina. Tendría que ver, es que mire, yo acá, en donde yo vivo, no tengo como amigos vecinos, sino que más que un saludo cordial, así como Ya. en realidad no. Hay que buscar la forma, porque en un último caso podría ser un caso hipotético, pero el problema de eso es que necesitamos aplicar un instrumento Sí, estandarizado. ya, ¿Ya? ya, profesora, gracias. De nada. Bien. Les voy a compartir pantalla, denme un segundo que no me acuerdo cómo se comparte con... Ahí sí. Pantalla completa. Y vamos a presentar el módulo. Ahí está. Voy a contar. Ustedes me avisan cuando se vean grandes. ¿Se ven grandes? Sí, se ve perfecto. Súper. Se ve bien. Bien, muchas gracias. Entonces, este módulo 5 habla acerca de la investigación y actualización en psicopedagogía clínica. Y aquí abajito aparece que mi nombre, por supuesto, y está la clase 1, que va a ser dictado finalmente por mí este módulo. Más que dictado, va a ser acompañado por mí. Porque si se fijan, los contenidos del módulo son contenidos integradores. Y los vamos a ir revisando, no de manera lineal, no los vamos a ir revisando en diapositivas, sino que los vamos a ir revisando en la medida en que vamos desarrollando el trabajo de investigación, ¿ya?
Pero a modo general, lo que vamos a abordar es la metodología de la investigación, diseño de proyectos de investigación, análisis de datos y comunicación de resultados, que esto es súper relevante porque es la base para el trabajo que vamos a realizar, tendencias actuales en psicopedagogía, como el uso de nuevas tecnologías, neuroeducación, mindfulness, entre otras, que eso va a surgir desde lo que ustedes van a plantear, no se lo voy a plantear yo, lo van a plantear ustedes, desarrollo profesional continuo, importancia de la formación permanente y la participación en comunidades científicas, que es lo que vamos a tratar de realizar en este módulo, ¿cierto? En base al análisis que vayamos realizando respecto a nuestros respectivos trabajos. Y por último, la elaboración de un proyecto de intervención psicopedagógica que va a conllevar la aplicación de los conocimientos adquiridos a un caso práctico. Bien, esto último es transversal. Nosotros vamos a partir elaborando el proyecto de intervención psicopedagógica. Y lo vamos a partir elaborando en base a los otros 3 temas que les he planteado y que están planteados en el programa del diplomado. Bien, como les digo, esta última temática es integradora porque es integradora y transversal porque es lo que va a marcar el desarrollo de nuestro módulo y de nuestras clases. Y las clases se van a desarrollar de la siguiente forma. Vamos a trabajar con el Flipped Classroom o aula invertida, que significa que yo voy a mediar en este proceso, pero quienes van a hacer las clases son particularmente ustedes. ¿De qué forma? Se preguntarán. Ustedes van a ir mostrando sus avances y en la medida en que van mostrando sus avances, nos vamos a retroalimentar en conjunto y yo voy a ir mediando esa retroalimentación. Bien, no sé si se entiende la fórmula. Sí. ¿Se entiende? Sí, Sí. se entiende. Súper. Vamos a hacer un tipo de comunidad en donde nos vamos a ir retroalimentando todos y todas, dando ideas para ir robusteciendo nuestros trabajos de investigación. Vamos a trabajar con revisión de literatura porque es muy necesario realizarla cuando elaboren el marco teórico de su trabajo. Bien, así es que vamos a hacer la revisión de literatura y vamos a trabajar con estudios de caso porque este trabajo de investigación es en sí un estudio de caso. Bien, el método escogido es el estudio de caso para este trabajo de investigación. Bien, esta va a ser la metodología que va a versar sobre el desarrollo del módulo y yo espero que no se desajuste mucho de lo que están acostumbrados y acostumbradas a hacer, pero la idea es que pensemos críticamente, que desarrollemos ciertas habilidades, ¿cierto? Que podamos retroalimentarnos en conjunto y que hagamos comunidad psicopedagógica. Esa es la idea en base a esta metodología planteada. Y aquí está la evaluación del módulo, que es el análisis de caso final, real, pongo entre paréntesis, porque recuerden que un caso hipotético sería en una última instancia, hay que evitarlo, porque particularmente, ¿por qué? Por lo que les comentaba antes, que es que tenemos que aplicar instrumentos de evaluación psicopedagógica y la ponderación va a ser de un 100%. Aquí no vamos a tener evaluaciones parciales, vamos a tener una sola evaluación, que es este trabajo de investigación final, que lo vamos a desarrollar durante todo el módulo. Bien, luego de la última clase, que va a ser la última revisión de su proyecto, o sea, de su trabajo de investigación, voy a dar un par de días para la entrega y es todo. Ya no hay más evaluaciones. Así es que hay que ponerse las pilas, hay que camisetearse, hay que trabajar de manera constante para poder lograr cumplir con este cometido que finalmente es nuestro trabajo de investigación final. Javiera, ¿cuándo sería la fecha de entrega? Ahí me pillaste. ¿Pero Porque no después de tengo la Navidad clases. sí, ¿no? ¿Es posterior a Navidad? Sí. Ya. Déjame mirar el calendario, porque voy a mirar el tiempo. Dame un segundito. Ya. Ay, pero el calendario está puesto como días. Lo voy a poner como mes para poder ver bien. 1, 2, 3. Sería la entrega del trabajo aproximadamente el viernes, me van a matar. El viernes 2 de enero. Ah, después de... para el otro año. Sí, el viernes 2 de enero. Chuta. No me cuelguen, por favor, pero el viernes 2 de enero sería la entrega del trabajo. Esa como fecha tope, pero si uno lo tuviese antes, por ejemplo, ¿lo puede entregar antes o no? Claro, durante esa semana, la semana del 29. Ah, ok. Del 29 de diciembre al 2 de enero sería la semana de entrega. Ni antes ni después, porque si no se desordenan el mail y se me pueden pasar. ¿Ya? Hay unos mensajes en el chat, los voy a leer de inmediato. Dame un segundito. Paulina, el correo de docente yo lo reviso permanentemente. Cualquier duda o consulta, ustedes me envían el correo de docente, su duda, y yo la contesto allí. ¿Ya? Valeria, no se puede a la mamá. No. Pero tienen tiempo para pensar. Tienen esta semana para pensar a quién podrían aplicarle el El instrumento. familiar de algún amigo. Piensen en que tienen que aplicar un instrumento. ¿Cómo, Ignacio? El familiar de algún amigo, alguien por el estilo igual. Claro, un amigo puede ser, una amiga. O sea, sí yo lo hice en mi caso al menos, práctica educativa en sí. Pero yo lo hice con en este caso, la primogénita de un amigo, en realidad. Podría ser un amigo, una amiga. Bueno, ahí lo van viendo. Tienen toda esta semana para pensar con quién van a trabajar. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer una breve introducción que ustedes van a hacer, no la voy a hacer yo,
donde vamos a revisar los aprendizajes adquiridos en los 4 módulos anteriores. Yo me voy a dedicar a dibujar. A ver, con rojo. Entonces vamos a hacer una integración. Para que vean la lógica que tiene el diplomado también, chiquillos. Una integración de los conocimientos. Módulo 1. ¿Qué vieron en el módulo 1? Aprendizaje más relevante del módulo 1. Corrientes teóricas. Corrientes teóricas. ¿Cómo cuáles? Constructivismo. ¿Ya? Inductismo, Conductismo. Conductismo. ¿Qué más? cognitivismo igual. Cognitivismo. Cognitivismo. ¿Qué más? Cómo se trabajaba de las diferentes teorías en el caso de la intervención psicopedagógica. Sí. El trabajo con estas teorías. Sí. Cómo Bien. trabajar también los instrumentos, cómo aplicarlos, en realidad. Factores Ah. emocionales y sociales también dentro del aprendizaje. ¿Ya? Factores. Ay, me quedó horrible. Factores emocionales y sociales en el aprendizaje. Bien. ¿Qué más vieron en el módulo 1? ¿Es un síntesis? También vimos un estudio de caso. Que ¿De teníamos qué trata el estudio de caso? era una niña que había repetido el año escolar y tenía dificultades en seguir instrucciones, completar tareas escritas, tenía un desarrollo cognitivo normal, pero con dificultades en memoria, trabajo y procesamiento fonológico, tenía baja autoestima, frustración ante el aprendizaje, evitaba tareas de lectura y escritura y tenía ansiedad ante las evaluaciones. Ya. Y lo tuvieron que analizar. Sí, Sí, analizar cuál era el diagnóstico en realidad del alumno. Ya. En base, me imagino, a las teorías que se habían. Claro, en base a todas las teorías del cognitivismo, conductivismo. Teníamos que Perfecto. hacer una pequeña intervención en base a cada una de las teorías. Súper. ¿y qué estrategia había que aplicar? Estrategia Súper. Voy a poner aquí estrategias de psicólogo. Estrategia. ¿De intervención o de acompañamiento? de intervención. De intervención. Sí. No hablaron de este cambio paradigmático entre los conceptos. Intervención y acompañamiento. ¿Cómo? Sí, No, tiene no, no vimos esa diferencia entre intervención y acompañamiento. razón. Sí, no lo vimos, tienen razón. No, no se vio eso. Bueno, conmigo van a conversar, así que tranqui. Módulo 2. ¿Qué vieron en el módulo 2? Vimos el diagnóstico clínico de las dificultades de DEA. DEA, sí. Sí. Y vimos las diferencias entre el DSM-5 y el CIE-11. ¿Cuál fue la historia de cada uno de los libros? Me imagino que vieron diferencias y similitudes entre lo que plantea el DSM-5 y el CIE-11, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y por qué fue creado cada uno de ellos? Ya. Y ¿Y la- por qué cada uno de ellos? Porque uno era más clínico Y el otro, y el otro se supone que tiene una visión como más integral. dentro de el DS, era como más, claro, pues como más, era por lo militar, una cosa así, no me acuerdo muy bien, que fue creado más como psiquiátrico, una cosa así. Era más directo, en realidad. Sí, era hablando de más salud. asociado a la salud mental. Claro, y el otro era El otro como, era como más integral, entonces tomaba visiones como más pedagógicas también, no eran pedagógicas, pero era también así como más en otro ámbito, no solo basándose como en lo médico, desde los estudios digamos, que se hicieran en clínica. Claro, porque uno, el DSM-5 viene de la American Psychiatric Association, ¿cierto? Y el CIE-11 viene de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una diferencia aquí radical que tiene que ver con la mirada. Y la mirada del APA, ¿cierto? De la American Psychiatric Association, está relacionada con los trastornos mentales, y la mirada de la Organización Mundial de la Salud está vinculada al bienestar. Que hoy día se habla de que la salud es sinónimo de bienestar, no sinónimo de no enfermedad, ¿cierto? Sí. claro, eso es lo que tratamos de ver Sí. en ese módulo. Vimos Bien. las comorbilidades Sí, también. comorbilidades de los TEA. Esto es súper importante. ¿Una persona con discapacidad intelectual puede tener DEA? No, ¿Por qué no? Por definición, por DEA es capacidad intelectual normal. ¿Ya? Desarrolla un ¿Por qué poquito no se ve más. afectando? No hay, una Desarrolla un poquito interferencia, más. no hay una interferencia de las habilidades intelectuales para que sea ¿De lo dificultad cognitivo? específica de aprendizaje. ¿Ya? claro, no ¿Qué puede más? haber
factor cognitivo a la base para detectar el TEA, como en el caso de la discapacidad intelectual. por ejemplo. Pero una persona con discapacidad motriz o movilidad reducida podría tener DEA, Sí. Sí, Ahí sí. ahí total de acuerdo. Sí, sí, puede. Sí. dependiendo cuál. Porque si tiene parálisis cerebral, Ah, claro, pues esta Disgrafía no podría ser Sí. atribuible a... Ya, Depende Claro, de cuál. claro, si son como cognitivas, ahí claro. no podría tener DEA. Pero claro, si son más sensoriales a lo mejor, o motoras, Sí. digamos, ahí sí podría tener dificultades de aprendizaje. claro, exactamente. Bueno, eran preguntas para ver si habían adquirido bien estos conocimientos. Pero súper. Vamos con el módulo 3. ¿Qué vieron en el módulo 3? Ahí vimos. mm, Vimos las intervenciones psicopedagógicas. ¿Ya? Y a partir de eso también fuimos viendo como cada una de las DEA y cada una de ellas, como cuáles son las diferentes dificultades con las que uno debe fijarse, digamos, para saber si tiene definitivamente, por ejemplo, dislexia o discalculia. Digrafía, disortografía. Claro, exactamente, sí. Saber identificarlas bien. Claro, y fuimos viendo como las características que tiene cada Cada una. una, claro. Y a la vez estrategias de también como las intervención. intervenciones que uno podía ir haciendo con él. Características de las DEA para las intervenciones psicopedagógicas. Sí. Sí. Súper. Bien. Y en el módulo 4, sufrieron un poquito, ¿no? Sí, Perdón, más pero bien. en el módulo 3 igual vimos el TEA. Sí, en el TEA vimos. Sí, Vimos es TEA, igual. vimos hiperactividad también. Eso se me. Sí, y vimos también como factores ambientales, como por Sí. ejemplo la desregulación, Sí, y como los contextos ambientales, cómo podían también afectar en los niños. ¿Solo los niños? no. No, es que uno en general como que siempre trabaja con niños, como que no siempre lo hizo que los niños. Pero no, vimos cómo podían, digamos, en las personas. Sí. En las personas. ¿Cómo? En las personas. Ya, vamos con el módulo 4. Vamos. ¿Cómo le fue ahí? Bien, Fue pero difícil. sí, sufrí ¿Fue mucho. difícil? Sí, Bastante. porque es un tema que como que, o sea, por lo menos yo como psicopedagoga, yo no dominaba la psicometría. Aparte de ver que un test tenía, qué sé yo, validez o confiabilidad, sería todo. Pero sí, estuvo un poco difícil. Pero entendible, o sea, en realidad igual Pablo le explicó súper bien. De repente nomás se iba y había que aterrizarlo un poco, pero súper claro. ¿Qué Sí, pero aprendieron, ¿Qué aprendieron de la psicometría? La la interpretación de los datos, Interpretación de Los datos. datos como tal, la estructura de cada dato, cómo se aplicaba en cada ver instrumento que psicométrico, las pruebas igual, debido a los sujetos, igual pueden cambiar. A los sujetos que se aplican. en qué porcentaje se podía encontrar algún sujeto en particular, cuál era La su prevalencia. validez, todo, en realidad. Sí. Más que nada los conceptos también, como confiabilidad, como validez, varianza, variación estándar, como, La sensibilidad, la especificidad. claro. Sí. La teoría clásica de los tests también. Eso. Modelo lineal clásico y la dificultad de los ítems. Respuesta al ítem, claro, también. ¿Y se entendió más o menos cuál era la lógica de por qué estaban pasando esa materia? O sea, a mí me costó, así que no puedo hablar mucho porque hasta ahora todavía es como que no sabía para qué. La psicopedagogía Porque clínica, fue como compleja y después como con las preguntas que puso el profesor, a mi parecer también era como un poquito como difícil como entender los conceptos. Mm. ¿Pero por qué Menos teníamos para que mí. Para- para entender cómo funciona un test, es lo que mide la fiabilidad, la validez. Porque de repente vemos, por ejemplo, en el Evalúa unos gráficos que nosotros de repente no le colocábamos mucha atención. Porque nos guiamos por ¿Qué el tipo de baremo. población se le aplicó para poder tener los baremos, por ejemplo? ¿Cómo se funcionaba esta campanita de gas para saber en qué nivel están los niños? Claro. ¿Qué se entendía por desviación estándar? Si estaba una o dos, hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué significa que esté hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? En el lado negativo, en el lado positivo. Positivo, ¿Qué es lo que implica? claro. ¿Qué implica? Claro. Claro. Pero es que, a modo general, chiquillos y chiquillas, este módulo se incorporó en el diplomado porque es súper importante entender una cosa. En la psicopedagogía clínica, si bien hay conceptos que han ido evolucionando, como el concepto de acompañamiento, por ejemplo, que lo estamos escribiendo ahora junto a Rodrigo Espinosa, el profesor que tuvieron en el módulo 1, ¿cierto? Ya, sí. Sí, junto a Rodrigo estamos escribiendo sobre eso. Ahí tenemos varios planteamientos, pero es importante comprender que el diagnóstico que se realiza en psicopedagogía clínica es un diagnóstico clínico. Y para que sea un diagnóstico clínico se tiene que regir también por parámetros. Y esos parámetros los dan los manuales que existen de trastornos mentales, en este caso, que suena feo trastornos mentales, pero es el nombre que tiene, ¿ya? Que es el DSM-5 actualmente y el CIE-11. Y para poder corroborar
la hipótesis diagnóstica necesitamos aplicar instrumentos que sean válidos y confiables. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando un instrumento es válido y confiable si no sabemos de psicometría? Aplicamos cualquier cosa, ¿cierto? Y eso Sí. es una mala práctica. Entonces, tenemos que saber un poco, por lo menos los conceptos más básicos respecto a psicometría, para entender en qué consisten los test, cuáles podría yo elegir según el caso estipulado, ¿cierto? Porque no voy a elegir el mismo test para todas las personas. Hay unos que son bien completos y que pueden servir para una generalidad, pero hay otros que no, ¿cierto? O casos muy específicos requieren de un test específico también. Y voy a tener mayor, finalmente, fundamentación para poder escoger el instrumento y poder corroborar o refutar la hipótesis diagnóstica que emerge de los criterios clínicos, ¿ya? Por eso se incorporó este módulo 4 en el diplomado. Y nosotros esperamos que haya sido, si bien entendemos que quizás un poco complejo, porque tiene un nivel avanzado de especificidad técnica, digámoslo de esa forma, que haya sido enriquecedor para ustedes conocerlo, porque eso también viene a enriquecer su trabajo como psicopedagogos y psicopedagogas clínicas y clínicos cuando terminemos este diplomado. ¿Bien? No es solamente agarrar test y aplicar cualquiera. No, hay que conocerlos. Y para conocerlos hay que saber de psicometría. ¿Bien? ¿Se entiende esa lógica, chiquillos, de por qué pasamos a este módulo? Sí, Sí, entiendo. sería súper bueno que a lo mejor dentro de eso también estuviese, por ejemplo, quizás en una o dos clases en que uno pudiese ver, o claro, aplicar, justamente aplicarse o ver a lo mejor algún test y que uno pudiese en ese test ir viendo todos estos conceptos que uno fue aprendiendo y a lo mejor ahí podría para uno ser más significativo y lograr como entender quizás todos estos términos. Algo Claro. porque ayudaría bastante para que uno pueda ir darse cuenta, digamos, en definitiva, por cómo me doy cuenta de que este sí tiene validez, que este sí tenía los criterios, digamos, que tenían que ir teniendo, o que no lo tenían. Entonces, a lo mejor, o comparar, por ejemplo, a lo mejor dos test, uno que sí es confiable y otro que no era confiable, y a lo mejor ir haciendo quizás también esa diferencia. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Si cumple con estos criterios o no los cumple. Yo creo que sería bueno que uno pudiese ponerlos en práctica también, los conocimientos, así como, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, con aplicar un estudio. Eso es lo que te iba a decir, que el diplomado tiene esta lógica: bases teóricas, diagnóstico, intervenciones, psicometría y aplicación. Ahora vamos a aplicar el instrumento. Ahora van a aplicar instrumentos, pero para poder aplicar instrumentos tenían que conocer los instrumentos primero. No instrumentos específicos, sino que la lógica de los test. ¿Me entienden? Para poder aplicarlos de manera correcta. Elegí adecuadamente el instrumento, porque ahora tienen criterio para poder elegir el instrumento adecuado según el caso que con el que van a trabajar. ¿Ya? No sé si se entiende, por eso les dimos esta estructura. Claro, ahora entiendo. Y terminamos con algo que es 100% práctico. Yo no soy muy buena en hacer práctico, pero No, sí, pero a lo mejor, por ejemplo, hay muchos conceptos que eran de psicometría que eran difíciles de entender porque son fórmulas como súper grandes, porque eran como medios abstractos también en esto de ir viendo si estaba más cerca, por ejemplo, no sé qué, de 0,8, de 0,7, si era mayor a esto. Entonces, a lo mejor en esas situaciones, haber tenido como esos ejemplos de, miren, en este test, por ejemplo, se da esta situación, en este otro test no se da, que uno a lo mejor pudiera llevarlo así como más a lo práctico y no queda tan en lo abstracto. Quizás como Claro, para entender de mejor forma cada uno de eso. comprendo, pero el problema de eso es que tenemos que conocer los conceptos primero. Si no los conocemos, no los podemos llevar a la práctica. Y la práctica se hace en el módulo que sigue. No sé si me doy a entender. La práctica la van a hacer acá. Es que es una materia muy extensa igual, para entrar en profundidad se necesita más tiempo. Existe un diplomado en CEPA que es de análisis e interpretación de instrumentos psicopedagógicos. Ahí sí, porque era solo de psicometría. Era Sí. solo introducción, en realidad, porque en el diplomado yo estuve ahí presente igual y ahí sentimos como esos ejemplos, comparaciones de test y todo eso. Ahí se hace todo, porque son 5 meses de solo análisis e interpretación de test psicopedagógicos. Acá en este módulo que incorporamos en el diplomado de psicopedagogía clínica es para que conozcan el contexto y puedan tomar decisiones fundamentadas a posteriori. ¿Bien? Pero en el otro diplomado, que es gratuito, ojalá si quieren lo tomen, lo puedan tomar el próximo año. Insisto que es gratuito, es largo, es exigente, pero es gratuito. Allí vemos todo lo demás, pero de manera extensa y en profundidad. Ahora teníamos que ver el contexto, ¿cierto?, para poder aplicar de manera adecuada en el estudio de caso final. Esto fue como una pincelada, en pocas palabras, en realidad. Ni tan pincelada, porque Pablo es bien intenso para pasar la materia. Yo Sí, creo no, que él dio más sí, yo creo que dio más de lo que da el módulo, él dio más, estoy segura, porque lo conozco muy bien. Pero claro, en el diplomado de interpretación de test, ahí se explaya y, bueno, la verdad es que es maravilloso. Si pudieran tomarlo, chiquillos, yo se los recomiendo. Y como les digo, la inversión es solo tiempo, porque es gratuito. 100% gratuito, no tiene ni matrícula ni mensualidad. 100% gratuito. Bien, entonces aprendimos estas cosas. Y todo esto ahora lo vamos a llevar, como dice aquí arribita, a una integración de conocimientos que va a ser a través de nuestro trabajo aplicado. ¿Ya? Este trabajo aplicado que vamos a revisar y desmenuzar el día viernes con más detalle. Yo, de hecho, subí las pautas, ustedes pueden ir mirando mientras tanto al Drive, se las dejé arriba, las pueden ir mirando en estos días y el viernes las conversamos bien. Las pautas del trabajo. ¿Bien? Pero aprendieron harto.
Vamos a ver un tema cortito, introductorio, por supuesto, como les decía, porque esta clase es introductoria. Respecto a la metodología de la investigación y por qué es importante la metodología de la investigación en psicopedagogía clínica. Hay 3 razones principales, hay muchísimas más, por supuesto, pero yo puedo darles a conocer 3 razones principales por las que es importante la metodología de la investigación en psicopedagogía clínica. La primera es la validación de las intervenciones. Dice acá que permite validar científicamente las intervenciones psicopedagógicas utilizadas, asegurando que sean efectivas y adecuadas para las necesidades específicas de los individuos con dificultades de aprendizaje. ¿Ya? La metodología de la investigación lo que nos permite es poder validar científicamente las intervenciones, es decir, hacerlas con rigor, tener fundamento para poder desarrollarlas. Que no estén dadas en la nada, sino que tengan un piso, un soporte para poder ser efectuadas y en base, por supuesto, a las necesidades específicas de las personas. No, nosotros no somos partidarios de las intervenciones que son copy-paste, ¿cierto? Que hay un montón de ese tipo, ya tenemos 5 niños con DEA o niñas con DEA, y a todos le aplicamos lo mismo, el mismo instrumento, la misma intervención. No se puede, cada persona es diferente y por lo tanto no se puede copiar finalmente los programas de intervención o los instrumentos que se aplican, no se puede. En la práctica lamentablemente se hace, pero en la clínica psicopedagógica esto es una práctica que podemos evitar, ¿ya? Y la metodología de la investigación nos permite despejar esto a través de la validación científica de la intervención. Lo segundo, el desarrollo de la evidencia empírica. Facilita la acumulación de evidencia empírica sobre las prácticas psicopedagógicas más eficaces, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones tanto en el ámbito clínico como en el educativo. O sea, trabajamos en base a la evidencia, no al porque sí, sino como les decía antes, en torno a la validación, ¿cierto? Vamos a fundamentar nuestras intervenciones en evidencia empírica, en resultados, en datos, que van a servir para una mejor toma de decisiones respecto al proceso de intervención o el proceso de acompañamiento. Y por último, nos va a servir también, o es importante en relación al avance del conocimiento, porque va a contribuir al avance del conocimiento en el campo de la psicopedagogía clínica, promoviendo la innovación, el desarrollo de nuevas estrategias de intervención basadas en resultados de investigación rigurosos y validados, porque va a tener un referente, un respaldo, ¿ya? Una fundamentación. Y si se fijan, es más o menos lo que estuvimos conversando acá. La misma lógica. Bases teóricas, conocimientos de los criterios clínicos, estrategias de intervención, fundamentos para la medición, y conmigo, la investigación empírica. Es más o menos lo mismo que acabo de decir ahora. Hay una secuencia que es rigurosa, chiquillos. Cuando nosotros hacemos psicopedagogía, lo que más hacemos es investigación científica y no se le toma el peso. Es como que hacemos las cosas mecánicamente, pero en realidad lo que estamos haciendo es investigación científica. Usamos el método científico cuando hacemos el proceso psicopedagógico. Desde la primera entrevista, al tomar los primeros datos, estamos utilizando el método científico. Todo el rato. Por eso hay que hacerlo de manera rigurosa, de manera constante y utilizar metodología de la investigación. ¿Qué tipo? Yo me volaría hablando de eso, pero dije que esta clase iba a ser cortita, así es que no lo voy a hacer hoy día. Pero, de hecho, el otro día, hace un par de semanas en realidad, vine a tomar un curso acá a la UFRO, a la Universidad de la Frontera, sobre métodos mixtos de investigación. Porque yo soy una convencida de que en psicopedagogía la metodología para investigar es la transmetodología de la investigación que se compone por el desarrollo de métodos mixtos, no cuantitativos ni cualitativos, sino que juntos. Se trabaja en conjunto ambos métodos, ¿ya? Y con aportaciones de diferentes miradas metodológicas para poder comprender el aprendizaje, que es un objeto de estudio complejo. Si no, es imposible. O sea, si solamente medimos, estamos dejando por fuera, por ejemplo, lo que decían ustedes de los factores ambientales, emocionales y sociales. Si solamente observamos, estamos dejando por fuera los datos y las comparaciones que hay que hacer intergrupos para definir cuántas desviaciones estándar estamos por debajo o por sobre la media, por ejemplo, o si estamos en la media de la población, en base o en relación a una habilidad, el desarrollo de una habilidad. Entonces tiene que hacerse en conjunto, desde mi punto de vista por lógico. Pero esa es una discusión que podríamos tener, o una charla más bien que podríamos desarrollar durante mucho rato y en este momento no la vamos a hacer en honor al tiempo, porque yo les dije que hoy día la clase iba a ser corta. Pero no sé qué les parece, si les parece interesante eso. Sería bastante interesante. ¿Sí? Sí, La súper. metodología de la investigación es súper interesante. A mí me gusta mucho. De hecho, yo soy magíster en investigación social y desarrollo, soy magíster en metodología de la investigación. Y me encanta. Y por eso creo lo que les estoy comentando, lo creo en base a la evidencia empírica, tal como dice acá. ¿Van a tener una actividad 1, una tareita que les voy a dejar? Van a tener que solo definir estos 3 conceptos, que son los primeros que vamos a ver en términos de contenido, ¿ya? Que son diseño de proyectos de investigación, análisis de datos y comunicación de resultados. Tienen que definirlos de manera breve en qué consiste cada uno de estos conceptos. Y lo vamos a conversar el día viernes. ¿Bien? Ya. ¿Les parece? Sí. La diapositiva ya está arriba, ya la subí al Drive. Está arriba junto a los documentos que vamos a usar para el estudio de caso. Así que pueden revisar las diapositivas y pueden revisar los documentos del estudio de caso para que rescaten estos conceptos y los puedan definir para el viernes. ¿Bien, chiquillos? Ya. Súper.
Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Aquí habían cositas en el chat. Ya. Preguntas respecto al módulo. Dudas, consultas, apreciaciones respecto a lo que pudimos conversar hoy día. Bastante contenido que procesar, lo único que puedo decir, pero se puede poner en práctica. Sí. Van a quedar expertos en estudios de caso, chiquillos. Eso espero yo. Lo más gracioso de esto es que yo lo hablo sonriendo. No lo hablo así como ya la materia. No, que me gusta mucho. Así es que lo vamos a hacer bien, yo creo. La Valeria se ríe, pero es verdad, yo lo digo sonriendo todo el rato. Vamos a hacer el estudio de caso y le pongo color y todo porque siento que es un método necesario. Creo que volví hace 8 años atrás cuando hice mi tesis. Pero ahora soy menos enérgica, Cami. Ah, Sí, es que a mí tengo ya me había dolido la guata ya. Y yo cuando estuve en las primeras clases con usted también. Ya me había dolido la guata ya. No, pero ahora soy menos enérgica. Soy menos enérgica porque estoy más viejita. Uno va perdiendo un poquitito la energía. Fanny pregunta, ¿qué tipo de evaluación tenemos que aplicar? ¿Conductual, emocional, de aprendizaje? De aprendizaje. Sí. Un instrumento válido y confiable. Y ahí lo vamos a ir revisando y vamos a ir tomando la decisión de qué instrumento sería mejor tomar según los casos que trabajemos. ¿Bien? Pero esto va a conllevar todo un proceso de investigación por parte de ustedes. Por eso dentro de la metodología del módulo aparece la revisión de literatura. Porque ustedes también van a tener que investigar, buscar test, buscar referentes bibliográficos. Lo van a tener que hacer, por eso no falten a clase. Ya tenemos un buen número hoy día. Tratemos de mantener. Entonces, no hay que todavía pensar como, ah, ya listo, yo le aplico tal test a un niño, no. Ah, No. perfecto, hay que Piensen en estudiar la los niños. persona, piensen en la persona con quien van a trabajar. Ya. Solo eso. Ok. Ignacio. No, más que nada no era una pregunta, pero sí puedo decirle a los compañeros que acá mínimo va a ser harto análisis, igual. Lo sé por experiencia y sé que hay que hacer mucho análisis, al menos en Sí, este sobre todo en módulo. el marco teórico. Sí, sobre todo en el marco teórico, porque yo también tuve que hacer harto análisis y bastante. Con eso digo todo. Sí. Vamos a tener que analizar mucho, pero lo vamos a hacer en conjunto. Por eso es necesario que no falten a clases, para que podamos hacer esta retroalimentación conjunta. Yo sé que van a haber algunos o algunas que no van a querer hablar, que no van a querer exponer lo que tienen, sus avances, porque les da temor, que esté malo, por ejemplo, porque les da pudor, porque no tienen tanto avance como otros compañeros, pero de todas maneras la retroalimentación conjunta nos va a servir para ir revisando nuestro propio desarrollo. Así es que lo vamos a hacer igual. Yo espero participación, espero compromiso, espero asistencia y espero que todo nos salga bien. Espero puro 7. Esa es la verdad. No espero menos que 7. Y claro, de la fuerza aprende, Valeria, exactamente, por eso nos vamos a retroalimentar en conjunto, para ir tomando decisiones. Van a haber momentos, por ejemplo, me pasó en el diplomado de la versión anterior, había momentos en que yo no tenía la respuesta, pero la respuesta salía del curso. No salía de mí necesariamente, porque yo soy ya les dije, soy la mediadora en este módulo. Pero las clases las van a hacer ustedes, con la presentación de sus avances. Pero muchas veces pasó que yo no tenía la respuesta, y la tenía alguien del curso. Así que acá vamos a vivir lo mismo, espero yo. Me acordé de algo, profe. ¿Cómo? No hizo solamente 2 preguntas, y de esas 2 preguntas era la más cotota. Que había mucho análisis, bastante. Sí. Realmente. Bueno, ahí al menos me siento privilegiado porque en ese análisis pude, de hecho hice, yo creo que habría hecho una plana más o menos, creo, o incluso menos de una plana, pero era bastante, mucho. Pero se pudo hacer y claro, de hecho la mayoría incluso no estaban con esa inseguridad, estaban bastante dudosos, pero claro, fue una de esas personas en ese sentido que pudo como que poner bien el análisis en ese caso. Hay que esforzarse un poquito, ¿cierto? Sí, bastante. Ya, chiquillos, por hoy día los voy a dejar libres. Solo por hoy día porque era una clase de introductoria para conocernos, para darles los lineamientos del módulo, para entregarles algunas directrices. Recuerden que hacemos el cambio de jueves a viernes solo por esta semana, ¿ya? Recuerden que la asistencia, si bien no es obligatoria, es importante y necesaria, sobre todo en este módulo. Y si por algún motivo no pueden venir, tienen que ponerse al día. Profe, ¿qué hay que hacer? Ese no es mi problema. Aquí es la parte donde yo me pongo pesado. Porque en realidad soy re simpática, pero hay una parte en la que no soy tan simpática, que es la responsabilidad individual. Es que no vine en la clase pasada, vea la grabación, pregunten en el WhatsApp, usted se pone el día, ¿ya? Porque no podemos retroceder todo completo la retroalimentación de todo el curso para enseñarle a una sola persona, ¿ya? Y no es de mala onda, es de poder llevar este proceso lo mejor posible, de la manera más sistemática posible, ¿bien? Así es que si no pueden venir, se ponen al día con la grabación, que siempre ustedes saben está disponible al día siguiente, a más tardar de cuando se hace la clase. Y hay un intervalo ahí como para que puedan escucharla. No tienen para qué ver, pueden escuchar solamente y ponerse al día en las cosas. Bueno, compromiso. Quiero ver los deditos para arriba. Sí, profe. Sí, profe. No sé cómo voy a terminar todo mi trabajo. Yo Pero igual. aparte, voy hasta aquí con Te va los... a Bueno, yo me equivoqué en todo caso, pero igual.
Se va a lograr, chiquillos. Bien, hay compromiso de parte del curso. Genial. Me quedo contentísima entonces. Bien. Los dejo por hoy día. Hoy día ya nos conocimos, ya entramos en confianza. El viernes partimos con todo. Así que revisen los documentos que les dejé. Ya, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a ustedes por asistir hoy día. Nos vemos el viernes a las 7:30. Chao. Igualmente, cuídese, chao, Gracias, chao. profe. Cuídense. Chao, Gracias profe. a ustedes. Voy a tener la grabación.